Bien, buenos días a todos. El día de hoy, pues como lo mencioné en la clase anterior, pues no voy a poder estar con ustedes, pero vamos a dejar grabada esta pequeña clase sobre lo que son magnitudes y unidad. El día anterior de clase nosotros hablábamos sobre los conceptos básicos de la química, que eran las ramas de la química, y nosotros pues tenemos que saber que cuando nosotros utilizamos el método científico, que también hablamos sobre ello, nosotros necesitamos representar pues, cantidades numéricas. Y para ello pues, es necesario que nosotros aprendamos cómo podemos representar esas cantidades. Y para ello pues, nosotros vamos a conocer lo que, lo que son las magnitudes y las unidades. Entonces veamos acá algunas definiciones y tenemos lo siguiente. Dice que magnitudes y unidad es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Dice, llamamos magnitud a cualquier característica de la materia o a los cambios que ésta pueda experimentar y que se pueda medir. Ojo con eso, porque esta palabra característica es la que nos está diciendo a nosotros que es lo que nosotros vamos a llamar magnitud. Y esta magnitud también es una característica de la materia. Bien, entonces nosotros tenemos que conocer la magnitud de cualquier característica de la materia que nosotros podamos medir. Es decir, que es posible expresar con un número y una unidad. A eso nos referimos nosotros con una magnitud de una cantidad o una característica de la materia. Nosotros vamos a representar esa magnitud o esa característica con un número y con una unidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos medir la masa de un objeto? Entonces, nosotros podemos decir que estamos midiendo masa y nosotros decimos que esa masa de ese objeto o ese cuerpo tiene 60 kilogramos. Este 60 que está acá es a lo que nosotros llamamos magnitud. ¿Por qué? Porque es la cantidad numérica que nosotros podemos expresar. Y la sección kilogramo es lo que nosotros llamamos como unidad. Unidad de medida. ¿Por qué? Porque es quien me dice a mí qué es lo que yo estoy midiendo o cómo es que yo estoy midiendo, ya que es necesario que yo tenga una unidad de medida para poder saber o para poder comparar con otra cantidad lo que yo estoy midiendo. Tenemos también como otro ejemplo la temperatura. Si nosotros decimos que estamos a 30 grados centígrados, entonces puedo decir que 30 es la magnitud. Y puedo indicar que los grados centígrados es la unidad de medida. Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitud y unidad de medida, estamos hablando de una característica de la materia, la cual nosotros vamos a poder medir y expresar por medio de un número y una unidad de medida. Entonces, para ello, pues nosotros necesitamos también poder tener una unidad con quien compararla. Entonces, vamos a colocar otro ejemplo acá. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos manejar, por ejemplo, una edad? Alguien podría decir que tiene, por ejemplo, 17 años. Entonces, en esta parte estamos viendo que 17 es la magnitud y años es la unidad de medida. Entonces, existen diferentes unidades de medida, las cuales nosotros podríamos estar manejando, pero para ello, pues vamos a conocer primero estos dos términos, magnitud y unidad de medida. Veamos acá. En esta sección me dice que medir una magnitud es compararla con una cantidad de su misma naturaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos comparando una cantidad con otra de su misma naturaleza, significa que lo que nosotros necesitamos acá es un patrón. Esto es lo que nosotros, a lo que nosotros nos referimos con otra cantidad de su misma naturaleza. Dice acá que llamamos unidad.
una unidad, que esa unidad, como dije, es un patrón. Y dice para ver cuántas veces lo contiene. La unidad empleada debe ser una constante. Cuando me dice que debe ser una constante, acá yo me estoy refiriendo exactamente a un número. Una constante es un número. Luego dice, por ejemplo, nosotros tenemos acá un patrón de medida, que en este caso es el metro. Todos conocemos el patrón de medida metro, que nosotros sabemos que tiene exactamente cierta longitud y a esa longitud es a la que nosotros llamamos un metro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros medimos una pizarra, podemos decir que esa pizarra mide 3 metros o bien que la pizarra es 3 veces el patrón de medida. ¿Por qué? Porque el metro es una sola unidad. Nosotros tenemos un medidor que es un metro y es una cantidad nada más. Pero al nosotros medir 3 veces una pizarra, estamos diciendo que mide 3 metros o bien que mide 3 veces el patrón de medida que estamos utilizando. Entonces, cuando nosotros medimos, necesitamos siempre un patrón de medida. ¿Para qué? Para poder comparar la magnitud con ese patrón de medida. Y eso es lo que nosotros estamos manejando para este caso. Bien, entonces, ahora vamos a manejar lo que son un sistema de medidas, ya que de forma anónima o, bueno, de forma internacional, todos los países se han puesto de acuerdo para poder manejar un solo sistema de medidas. En muchos países, pues cada quien había adoptado sus patrones de medida. Entonces, decidieron generar un sistema para que todos pudieran medir en una misma unidad de medida y que una persona que haya escrito unas cantidades en un cierto patrón de medida pueda entenderlos otra persona de otro país. Entonces, generalizando el mismo patrón de medidas, ya se pueden entender todos los ensayos o escritos que pueda realizar cualquier persona. Y a esto le llamaron el Sistema Internacional de Medidas. Eso con el fin de estandarizar la medida y que todos pudieran tener las mismas medidas. Entonces, en el Sistema Internacional de Medidas, nosotros tenemos lo que son magnitudes fundamentales, que son los patrones que nosotros vamos a utilizar para poder medir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos en este caso? Vamos a medir longitud. Esa es la primera magnitud. Lo medimos longitud, que era lo que nosotros hablábamos con respecto a la pizarra. Y el patrón de medida en el sistema internacional para la longitud es el metro. Y nosotros lo vamos a representar con una característica o con un símbolo de unidad de M. Entonces, esta es la característica. Luego tenemos también lo que es la magnitud masa. La magnitud masa que nosotros en el sistema internacional lo medimos en kilogramo y su característica o su símbolo de unidad de medida va a ser kg. Hay una convención en la que se dice que cuando se manejan más de 2 letras, la primera letra debe ser mayúscula y la otra debe ser minúscula. Pero para este caso, pues no hay ningún inconveniente ya que está generalizado, las dos son minúsculas. La siguiente magnitud es la magnitud de tiempo, en donde nosotros tenemos como unidad de tiempo para el sistema internacional el segundo y su símbolo o su característica es S. Si nosotros vemos los ejemplos anteriores, nosotros habíamos hablado de medir una pizarra, entonces estamos hablando de longitud. También hablamos de una edad, tenemos ahí tiempo. Lo único es que nosotros no medimos ese tiempo en segundos, sino que lo medimos en año y a eso nosotros lo conocemos como una unidad derivada, que más adelante lo vamos a estar mencionando. La siguiente magnitud es la temperatura. La temperatura que en el sistema internacional se mide en Kelvin. El Kelvin es la unidad estandarizada para la temperatura y para este caso pues su símbolo es una K mayúscula, ya que nosotros ya utilizamos kg en lo que es el kilogramo. Para hacer diferencia con el Kelvin se utiliza solo la K mayúscula y es lo que nosotros medimos en temperatura. En el ejemplo anterior, nosotros utilizamos lo que eran los grados centígrados cuando mencionamos la unidad de medida y la magnitud, pero el grado centígrado pertenece a un derivado también de la temperatura que nosotros pues vamos a estar manejando o estamos viendo. Bien,
También podremos medir la siguiente magnitud, que para este caso sería la intensidad de corriente eléctrica, que en este caso pues nosotros no vamos a ver nada de corriente eléctrica, pero también es muy importante que nosotros sepamos cómo se mide la corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio y se representa con una letra A mayúscula. Luego tenemos también lo que son cantidades de sustancia. Por ejemplo, cuando nosotros medimos líquidos, a eso se refiere con la sustancia, o cuando nosotros medimos, por ejemplo, arena, que también es otra sustancia. Y las sustancias pues pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pero estas cantidades nosotros las manejamos con algo que llamamos mol. El mol es la unidad de medida y el símbolo sigue siendo mol, de la misma manera. Luego tenemos también lo que es la intensidad luminosa, ya que nosotros sabemos que existe la luz y la luz también puede medirse con intensidad luminosa. Ojo porque no es lo mismo medir intensidad de corriente que intensidad luminosa. Corriente es únicamente el movimiento de electrones, eso ya es algo subatómico. Y la intensidad luminosa es la cantidad de luz que emiten esos electrones. Entonces eso ya es totalmente diferente, por eso aparece acá intensidad luminosa y aparece también lo que es intensidad de corriente. La intensidad luminosa nosotros la podemos medir en una unidad llamada candela y su característica sería CD. Entonces, estas son las magnitudes fundamentales que se manejan para lo que es el Sistema Internacional de Medidas. Bien, entonces como mencioné anteriormente, pues para este sistema internacional, pues también existen unas unidades derivadas, ya que normalmente pues nosotros manejamos bastante esas unidades derivadas. Por ejemplo, tenemos una magnitud que es área, ¿sí? Cuando nosotros queremos comprar un terreno, si nosotros queremos comprar un terreno, pues nosotros nos dirigimos hacia el lugar y nosotros podemos preguntar, mire, ¿y cuánto mide este terreno? Entonces, como nosotros sabemos, los terrenos pues son rectangulares. Entonces tienen una medida acá de base, ¿sí? Y pueden tener una medida de altura. ¿Sí? Voy a ponerlo de acá para que se vea más claro. Aquí una B, que es una base, y una medida de altura. Entonces, nosotros sabemos que esto puede ser un terreno. Sin embargo, lo que hacen es agarrar cada porción de terreno y medir 1 metro cuadrado por cada unidad. Entonces, a eso nosotros le llamamos una magnitud de área, cuando lo medimos en metros cuadrados. Entonces, veamos cómo hemos dividido esta parte. Si yo veo, acá tengo 3, tengo 6, tengo 9. Entonces yo puedo decir que este terreno puede medir 9 metros cuadrados. Y de esa manera es como nosotros vemos acá lo que es el área. El área, su unidad de medida es el metro cuadrado y su símbolo es m al cuadrado, exactamente como aparece acá. También tenemos otra unidad derivada que sería el volumen. El volumen está medido en metro cúbico. Es exactamente de esta manera como a nosotros nos venden el agua. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el recibo del agua, nosotros podríamos decir lo siguiente. Si dibujo un cubo acá y yo tengo 1 metro de base, tengo 1 metro de profundidad y tengo 1 metro de altura, entonces yo puedo decir que esto es 1 metro cúbico, ¿sí? Porque exactamente tiene la forma de un cubo. Entonces, el agua, pues a nosotros nos la cobran por metro cúbico. Entonces, si nos dicen a nosotros, bueno, ustedes gastaron en este mes 10 metros cúbicos, entonces vamos a saber qué unidad es la que estamos manejando. Entonces, esa es unidad de volumen. Tengo acá lo que es el metro cúbico y su característica o su símbolo que es el m al cubo. Entonces ahora tenemos también lo que es la densidad. La densidad normalmente pues se maneja cuando nosotros manejamos una fuerza. Supongamos que este cubo que está acá pues es un cubo sólido, es una caja y tiene también tiene líquido. Entonces voy a tratar de dibujar acá suponiendo que este es el líquido. Y ustedes desean dejar caer una esfera. Al momento que la esfera cae, este líquido se va a desplazar un poco hacia arriba. ¿Por qué? Por el peso o densidad que tiene el líquido con respecto a la esfera, ya que la esfera cuando cae ejerce una fuerza hacia arriba y lo que hace el líquido es que
dependiendo de qué líquido sea y cómo sea el material de la esfera, puede que se vaya hacia abajo o que se quede flotando. Entonces, esa fuerza que ejerce el líquido, a eso es a lo que se le llama densidad. Y la densidad se mide en kilogramo por metro cúbico. Por eso aparece aquí kg sobre m. Y así nosotros pues tenemos varias magnitudes que vamos a estar viendo en cierto momento. Tenemos acá lo que es la velocidad. La velocidad se mide en metro por segundo. Entonces, acá tenemos metro por segundo y tenemos m sobre s. Algunas personas que han tenido experiencia en los vehículos saben que aparece un aspirómetro o un velocímetro, el cual les está indicando la velocidad del automóvil, pero se las da en millas por hora o en kilómetros por hora. Sin embargo, esos son derivados del sistema internacional y nosotros podríamos trasladar esas unidades a esto que nosotros conocemos como metro por segundo, para que nosotros tengamos una unidad medida en el sistema internacional. Bien, también tenemos lo que es aceleración y que es metro sobre segundo cuadrado. Tengo metro sobre segundo cuadrado. Normalmente la aceleración pues nosotros la estudiamos cuando trabajamos un área de física, pero acá en química pues también llega a aparecer lo que es la aceleración. Y para ello pues en el sistema internacional nosotros medimos en metros sobre segundo cuadrado. Luego también podemos medir lo que es fuerza, la fuerza aplicada a un cuerpo, y la fuerza se mide en una unidad llamada Newton y que nosotros representamos con una característica o con un símbolo de N. Entonces, acá podemos ver nosotros los otros derivados que pueden existir. Tenemos lo que es presión, energía, trabajo, potencia, carga eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. Aquí aparecen sus respectivas medidas y también los símbolos que nosotros vamos a estar utilizando. Acá están listadas pues la mayoría de las unidades derivadas. Sin embargo, en este curso pues nosotros no vamos a ver todas ellas, ¿verdad? Algunas van a ir apareciendo en cierto momento, pero es bueno que nosotros pues conozcamos que existen todas ellas y cuál es su unidad y cuál es su símbolo para que posteriormente en algunos documentos pues nosotros podamos entender qué es lo que estamos leyendo. Bien, entonces ahora resulta que cuando nosotros trabajamos con medidas en el área de química y cuando manejamos medidas para la materia, muchas veces se hace referencia a medidas muy pequeñas o medidas muy grandes. Entonces, por esa razón, también existe lo que son los múltiplos y los submúltiplos, que su definición dice lo siguiente. Los científicos se han puesto de acuerdo para utilizar las unidades del sistema internacional, pero en ocasiones tienen que expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de esas unidades. Para facilitar la escritura y el manejo de números muy grandes o muy pequeños con respecto a la unidad, se utiliza una serie de múltiplos y submúltiplos, los cuales están listados en esta pequeña tabla. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos bases 10, dice aquí que es un deca. Este deca, si nosotros estamos manejando unidades de longitud, por ejemplo, en longitud nosotros sabemos que es el metro. Si nosotros queremos aplicar este prefijo deca, entonces sería decámetro. ¿Qué significa eso? Que nosotros estaríamos midiendo 10 veces un metro. Entonces, a eso nosotros le llamaríamos un decámetro, porque dice aquí 10 a la 1. Entonces, este factor que está acá, 10 a la 1, es una potencia que nos ayuda a entender cómo es que nosotros manejamos esta cantidad. El decámetro sería 10 a la 1. Entonces, por ejemplo, que nosotros vayamos a medir una cuadra. Nosotros sabemos que una cuadra tiene 100 metros, ¿sí? Pero 100 metros es 10 veces, es 100 veces el metro. Entonces, por ejemplo, si yo divido 100 dentro de 10, el resultado me da 10. Entonces yo puedo decir que yo tengo 10 metros, ¿sí? Para una cuadra que tiene 100 metros. Entonces nosotros podemos simplificar esa medida
Y en lugar de utilizar aquí 100, utilizamos 10 decámetros. Y de esa manera podemos ver que se va reduciendo la cantidad. En lugar de utilizar 100 con dos ceros, utilizamos un 10. Pero estas pues, son cantidades bastante pequeñas que nosotros podemos ir manejando de esa manera. Entonces, existen acá los prefijos. Podemos hablar de un hecto, que se utiliza un símbolo H. Si lo aplicamos al metro, sería un hectómetro y su derivado sería 10 a la 2. Por ejemplo, si alguien diría, bueno, yo he medido una calle y esta tiene, por ejemplo, 15 hectómetros. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuántos metros tiene, entonces lo que yo tendría que hacer es agarrar este 15 y multiplicarlo por el factor que me está indicando acá, que es 10 a la 2. Pero ese exponente 2 me está indicando que yo multiplico 2 veces 10. Entonces lo que yo tendría en realidad aquí es 15 por 10 por 10. Entonces, 10 por 10 es 100 y 100 por 15 serían 1500. Entonces lo que yo tengo en realidad acá son 1500 metros. Pero para poder reducir esta cantidad 1500 a 15 se ha medido en hectómetro. Entonces, por eso es que nosotros podemos utilizar estos prefijos para poder reducir los números y poder manejar cantidades más pequeñas. Entonces, la tercera magnitud es el kilo y se maneja con un símbolo de K. Si yo lo aplico a lo que es el metro, entonces yo podría estar hablando de un kilómetro, ¿sí? De un kilómetro. Entonces, por ejemplo, alguien que diga nuevamente con la calle, yo fui a medir esta calle y esta calle mide 20 kilómetros. Entonces ponen K de kilo y la M de metro, que fue lo que nosotros dijimos que se manejaba en el sistema internacional. Por eso es que kilómetro se abrevia KM. Entonces, alguien dice, bueno, tengo 20 kilómetros, pero ¿cuánto es eso en metros en el sistema internacional? Bueno, entonces para ello agarro el 20 y lo multiplico por el factor que tengo acá, que sería en este caso 10 a la 3. Y este 10 a la 3 me está indicando que yo tendría que tener 10 por 10 por 10. Y en realidad 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Y 1000 por 20, lo que yo tengo en realidad en este caso son 20,000 metros. Entonces, imagínense, decir 20,000 metros es más fácil decir 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque los números son más pequeños. Entonces, para eso es que nosotros utilizamos estos prefijos. Entonces, ¿qué sucedería? Vamos a hacerlo ahora al revés. Si viene una persona y mide una calle y dice, miren, fíjense que en esta calle mide 6 millones de kilómetros. Entonces yo tendría 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo 6 millones o este 6 millones es equivalente a decir 6 megámetro, ¿sí? MM, ¿sí? La M está acá de mega, es la M mayúscula, y la M minúscula que está acá, que sería la M minúscula de el metro. Entonces 6 mm es 6 megámetros. ¿Por qué? Porque este es un 10 a la 6. ¿Cómo sé que es un megámetro? Porque los ceros aparecen 6 veces. Entonces por eso está 10 a la 6. Aquí aparece 3 veces el 0, por eso es 10 a la 3. Aquí aparecía 2 veces el 0, por eso es 10 a la 2. Y acá aparece una vez el 0, por eso es 10 a la 1. Entonces, los exponentes me indican a mí la cantidad de ceros que se deben agregar a estos valores. Entonces, si se dan cuenta, los prefijos que tenemos a la izquierda son para cantidades extremadamente grandes. Entonces, por eso es que en lugar de escribir esas cantidades muy grandes, mejor utilizamos los prefijos. ¿Qué pasaría si nosotros medimos nuevamente una carretera y esta carretera tiene, por ejemplo, vamos a poner, por dar un número, 5 y tiene 15 ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, veamos esa cantidad. Es una cantidad extremadamente grande.
que si nosotros nos ponemos a recordar cómo se lee esa cantidad, pues es algo realmente muy, pero muy grande. Ya que si nosotros vemos aquí, esas son las unidades de mil, esas son las unidades de millón, y esas son las unidades de billón, las unidades de trillón, y así sucesivamente, ¿verdad? Son cantidades extremadamente grandes. Pero sabiendo que son 15 ceros, para evitar un número como este que se ve complicado, entonces prácticamente yo voy a decir que tengo 5 P mayúscula y M. La P mayúscula que sería de peta y la M minúscula que sería de metro. Entonces yo digo 5 petámetro, ¿sí? Utilizando este prefijo. Y con eso pues nosotros vamos a saber que estamos manejando cantidades extremadamente grandes. Así que los prefijos acá en el área de química pues son bastante útiles. ¿Por qué? Porque aquí se manejan cantidades ya sea muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces se han dado dos casos en los que nosotros podemos trabajar en esta sección, ya sea utilizando prefijos o manejando algo que se conoce como potencias de 10. Entonces, cuando son cantidades muy grandes, manejamos los prefijos de la izquierda, pero cuando hay cantidades muy pequeñas, entonces manejamos el prefijo de la derecha, que sería este cuadro que se encuentra acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien quisiera medir una cantidad y en la medida le aparece, por ejemplo, un 0.2, ¿sí? Un 0.2. Entonces, cuando tenemos este 0.2, yo puedo ver que a la izquierda del decimal aparece un solo cero. Entonces, puedo ver este 10 menos 1. El menos 1 solo me indica que el 0 se encuentra a la izquierda, del lado de los negativos. Entonces, yo podría cambiar este 0.2 y decir que tengo 2 y utilizar el prefijo deci. Si estoy midiendo en metros, entonces podría poner decímetro. Entonces tengo 2 decímetros, indicando que el decímetro, que esta es una cantidad pequeña. Entonces, así es como nosotros podríamos manejar esta parte, cuando hay un cero. Si existen dos ceros, 0.002, aquí, en este caso, 0.2. Entonces, ahora yo estoy viendo que hay dos ceros. Y si hay dos ceros, yo podría manejar esta sección de acá. Entonces, para poder utilizar el prefijo, yo diría que hay 2 centímetros, ¿sí? Utilizando lo que es este prefijo, ¿sí? O podríamos utilizar también lo que son los símbolos. En este caso sería dm, de decímetro, o en este caso que sería cm, como nosotros conocemos que se mide el centímetro, cm. Entonces, así es como nosotros vamos manejando esos prefijos. ¿Qué pasa si tengo tres ceros? 0.002. ¿Sí? Ahora veo que tengo tres ceros. Como hay tres ceros, entonces yo podría utilizar este 10 a la menos 3, que es el mili, y puedo utilizar el prefijo m. Entonces, en este caso, yo podría decir lo siguiente, que tengo 2 milímetros o simplemente usando los símbolos mm de milímetro. Entonces, como les digo, nosotros podemos manejar cantidades extremadamente grandes utilizando los prefijos de la izquierda o cantidades extremadamente pequeñas utilizando los prefijos de la derecha. Y así, conforme vayan apareciendo estos elementos, pues nosotros vamos a ir viendo cómo manejar estos prefijos. Bien, entonces vamos a avanzar y como les decía, pues la siguiente sección es la notación científica. Nosotros podríamos manejar los prefijos y los prefijos utilizan esto que se llama notación científica, que dice que consiste en escribir las cantidades como una cifra entera, seguida o no de decimales. Entonces ya es decisión nuestra si colocamos o no decimales. Y dice, y la potencia de 10 adecuada. Así tenemos lo siguiente. Veamos aquí. El tamaño de una célula. Dice que el tamaño de una célula es 0.000003 o que es el equivalente a 3 multiplicado por una potencia de base 10 y
Este menos 6 se obtiene con el número de posiciones que corremos el decimal. Por ejemplo, el decimal está aquí. Si luego corro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones para que el punto quede hasta acá, entonces por eso aquí se coloca un menos 6. Entonces, en notación científica, esto puede ser 3 por 10 a la menos 6 o, si nos vamos a los prefijos, en la parte de arriba, el menos 6 está acá y se dice micro. Y el símbolo es esa letra griega que se llama mu. Entonces yo podría dejarlo así, como 10 a la menos 6 o utilizando prefijos, podría colocar 10 micrómetro. Entonces vamos a colocar acá la letra U, mu, perdón, que es una letra griega, mu, y le voy a poner m. Como la medida está en metros, ¿sí? Entonces sería 3 micrómetros. Entonces nosotros podemos manejar la magnitud ya sea de esta manera con notación científica o utilizando los prefijos. De cualquiera de las dos formas, nosotros vamos a poder expresar exactamente la misma cantidad, que es una cantidad pequeña. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos estar trabajando. Ahora veamos el caso contrario. El caso contrario cuando nosotros tenemos una cantidad muy grande. Dice que tengo la distancia de la Tierra hacia el Sol. Entonces tengo aquí 3 y 6. Tengo 149 millones 600 mil metros. Eso es lo que yo tengo para una cantidad de distancia en metros. Si yo quisiera colocar esta distancia en metros, entonces observen, como es una cantidad entera, el punto decimal siempre se encuentra hasta el final. Y yo voy a correr el punto decimal hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta acá donde está el 1 está 8 posiciones. Por eso aparece ahora 1.496 por 10 a la 8. Pero acá se mencionaba que podía ser una cifra entera, la expresión de notación científica, y puede estar seguida o no de decimales. Entonces, ustedes deciden si se colocan o no los decimales. Ahora, si nosotros observamos los prefijos de potencia con exponente positivo, no existe uno que tenga una potencia 8, sino que está el de 6, que es mega, y el de 9, que es giga. Entonces, para poder representar esto, en lugar de moverlo 8 posiciones, alguien podría moverlo solo 6 posiciones. En este caso podría ser de esa manera. 1496 o 100, sí, 149.6, ¿sí? Que sería acá. ¿Por qué? Porque en este caso yo estaría moviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto decimal estaría después del 9. Y aquí pondría multiplicado ¿por cuánto? Por 10 elevado a la potencia 6. Entonces, esto también es válido, que nosotros lo pongamos de esta manera. Pero un 10 a la 6 sí existe en los prefijos acá. Entonces, los prefijos sería mega. Entonces, en lugar de este 10 a la 6, alguien puede decir 149.6 megámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mega es un prefijo 10 a la 6. Entonces, la notación científica y los prefijos son dos maneras de poder expresar cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Y las dos simbolizan exactamente lo mismo. Entonces, más adelante nosotros vamos a tener que trabajar con lo que son conversiones, así que por el momento pues lo voy a dejar hasta acá. Espero que entiendan esta explicación y el próximo día de clases pues nosotros vamos a tratar de ver algunas conversiones utilizando estos prefijos. Así que de momento lo dejamos hasta acá. Espero que tengan muy buena tarde y nos vemos en una próxima clase.